Buenas tardes a todos y todas. Soy la licenciada Mabel Sorcín de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina. En el día de hoy con el licenciado Dante Gutiérrez Mónaco, coordinador nacional del Frente del Deporte de Educación Física, estaremos moderando la presente mesa de investigación. Le damos la bienvenida a la quinta jornada del Congreso Nacional de Educación Física y Deporte, organizado por el Frente Nacional de Deporte y Educación Física, que abordará desde el área de neurociencia la temática efectos de la actividad física en la estructura cerebral y procesos cognitivos. Y contaremos con la disertación de la licenciada Carolina Mogollón Rincón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradecemos que mantengan cerrado el sonido durante toda la ponencia y disfruten de la misma. Dante, te paso la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Soy Dante Gutiérrez Mónaco, estoy coordinando el Frente del Deporte y la Educación Física y soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Bienvenidos a todos y a todas. Este congreso está auspiciado por las siguientes instituciones: la Coordinación Nacional de Educación Física del Ministerio de Educación de la Nación, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Deporte de la Nación, el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, el Ministerio de Gobierno de Tucumán, la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Planeamiento y Enlace Educativo Deportivo del Gobierno de Misiones, la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto Superior de Formación Docente de La Merced de Salta, la Asociación de Medicina del Deporte del Norte Bonaerense, el Instituto de Deporte del Chaco, la Municipalidad de Río Grande, Tierra del Fuego, de Carlos Tejedor, de Rosario de la Frontera, Salta, de Palpalá, Jujuy, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, la Federación de Profesionales del Deporte Argentino, la Federación Mendocina de Clubes de Barrio y Entidades Deportivas, el Observatorio Nacional de Instituciones Deportivas, la Comisión de Deportes Alternativos, y la Asociación de Profesionales y Entrenadores de Fútbol Infantil, la Federación Deportiva de Buenos Aires, la Fundación Iguales, y los medios Pasión Deportiva, Infancia Deportiva e Instinto Amateur. Bien, hoy todos nos preguntamos por qué esta charla, ¿sí? ¿Por qué incorporamos parte de esta charla? Como dice nuestro compañero y amigo Mario Mouche, dice: el que sabe lo que busca siempre entiende lo que encuentra. Y a veces a los profes nos pasa eso. No estamos muy metidos en un tema, pero sabiendo lo que buscamos, entendemos lo que vamos encontrando en el camino. Nuestra actividad, la educación física y el deporte, se basa fundamentalmente en el entrenamiento de la parte muscular, ¿sí?, que controlan y regulan la parte motora. Pero toda esta información va y viene del cerebro. Y es ahí donde, fundamentalmente en la educación física, en los últimos años se ha avanzado en ese estudio, pero no era así antiguamente. Entonces debemos ir a buscar esa información científica, de ahí esta charla, de cómo funciona la cabecita de nuestros alumnos, qué les pasa cuando le decimos algo y no lo pueden resolver, cómo es nuestra didáctica en la clase. Debemos estar mejores preparados para el crecimiento de nuestros alumnos, toda la información que se procesa en nuestra cabeza y cómo es la toma de decisiones, cómo ingresa la información, cómo se procesa y cuál es el resultado. No pedir cosas que nuestros chicos no puedan hacer. Bien. Bueno. Durante el desarrollo de la temática le vamos a pedir que los que quieran ir haciendo preguntas las puedan ir dejando en el chat de acá del Zoom y en el Facebook Live, que las vamos a ir recogiendo para contestarlas al finalizar la disertación. Bien. Mabel, cuando quiera. Le damos la bienvenida a Carolina Mogollón Rincón. Carolina Mogollón Rincón es licenciada en Psicología de la Universidad de Manizales, Colombia.
Cursó la maestría en neuropsicología aplicada, candidata a magíster, tesis en desarrollo, en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se desempeña profesionalmente como neuropsicóloga en la institución LAFUM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Laboratorio para el Estudio de las Funciones Cerebrales Superiores en las áreas de evaluación neuropsicológica de niños, adolescentes y adultos, rehabilitación neuropsicológica y aplicación de técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Carolina Mogollón, cuando gustes, el espacio es tuyo, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los integrantes del Frente del Deporte por esta invitación. Es muy enriquecedor para mí tener esta experiencia y pues vengo a compartirles un poco sobre el tema que se propuso y que Dante pues más o menos como que resumió súper bien todas las conclusiones de lo que yo voy a desarrollar hoy. Dante las dijo un poco. Espero que sea de su agrado. Todas las preguntas que tengan, pues como dijo él también, al final las vamos a recoger para ver en qué les puedo ayudar a resolverlas y otras quizás también las podamos ir resolviendo juntos. Porque si bien yo vengo de la neurociencia, muchos de los que están ahí escuchándome pues son profesores de educación física, son entrenadores deportivos y, y es un poco hacer como equipo y hacer interdisciplinaridad en estas dos cosas que resultan súper importantes. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, voy a contarles un poco sobre los efectos que tiene la actividad física en la estructura cerebral y en los procesos cognitivos. ¿Cómo influye todo lo que hacemos diariamente en lo que pasa en el interior de nuestro cerebro? Esto es una actividad de doble vía, tanto todos los estímulos que están ingresando a nuestro cerebro como son procesados, y de la misma manera nuestro cerebro emite una respuesta que muchas de esas respuestas son motoras. Hoy el enfoque que le vamos a dar es más desde esto, desde el ejercicio, desde la actividad, desde el deporte. Y esta es una frase que hemos escuchado mucho, se la escucha a los profesionales de la salud, a los profesores de educación física, pero en realidad esta es una frase muy compleja que aborda mucho más allá de lo que la misma frase pareciera decir. Porque si bien es buena para la salud, tanto para la salud física, para nuestra salud metabólica, para la salud cardiovascular, también resulta fundamental para la salud mental y para el desarrollo de nuestros procesos cognitivos. De esa manera, tendríamos que pensar la actividad física como una herramienta. La actividad física tendría que ayudarnos no solamente desde la salud física en sí misma, sino que también nos tendría que ayudar a lograr un desarrollo desde lo personal, desde lo social, desde lo cognitivo y desde lo biológico. Porque si vemos que es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y sobre todo los que son profes de educación física, y en general desde la educación, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿qué es lo que le estamos proponiendo a los estudiantes desde la pedagogía, desde la didáctica? Pero primero habría que entender qué es lo que pasa en la cabeza de cada uno de nosotros para saber cómo respondemos a esos estímulos y a esas estrategias y a esas propuestas que se dan en las clases. Y es que desde los inicios de la vida, el cuerpo y el cerebro tienen que trabajar en conjunto para poder adaptarse al mundo. Y por eso es muy importante que se diseñen estrategias que estimulen distintos procesos cognitivos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo cerebral va a ir de la mano de la educación, pero también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor. Y ese desarrollo motor está sustentado en
el adecuado funcionamiento de unas estructuras anatómicamente situadas, no solamente a nivel cerebral, sino en todo nuestro sistema nervioso. Bien, por eso es importante como verlo y en un triángulo, porque tendríamos que entender el cerebro como un todo. Y además podríamos pensar que, pensemos en una actividad tan fácil como caminar, por ejemplo. Y el hecho de caminar debe de integrar un sinnúmero de procesos simultáneamente. ¿Para qué? Primero necesito registrar todos los estímulos que tengo a mi alrededor. Bueno, ¿cuál es el ingreso que tengo? ¿Es un estímulo visual? ¿Es un estímulo auditivo? Esos estímulos van a ingresar por nuestros nervios, van a ir por nuestro sistema nervioso periférico, después ingresan por el tronco cerebral, participa el cerebelo hasta que llega a las cortezas más superiores y más complejas, donde podemos interpretar y procesar esa información que está llegando de nuestro medio externo. ¿Bien? Y de esta misma manera, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Va a emitir una respuesta según el contexto me lo esté requiriendo. Con relación a esto, hay diversos estudios que sugieren que la actividad física modula esa relación entre la estructura y el funcionamiento de un cerebro en desarrollo. Y acá les muestro un poco algunas de las últimas, algunas investigaciones que se han hecho, en las que en términos generales todas coinciden con que hay un efecto positivo de la actividad física y el deporte en todos los procesos cognitivos. ¿Y esto cómo lo hacen? Generalmente lo hacen aplicando unas pruebas neuropsicológicas en las que evalúan, en algunas de las que les voy a mostrar acá, evaluaron principalmente la atención y la memoria. Entonces les aplican estas pruebas a los adolescentes, casi siempre se hacen adolescentes. Después les piden que hagan una actividad física en el medio, puede ser una actividad aeróbica, y posteriormente vuelven a tomarles las mismas pruebas. ¿Y qué encuentran? Que hay un mejor rendimiento posterior a la actividad física desarrollada. Por ejemplo, en esta investigación tomaron una muestra de 45 adolescentes con una edad promedio de 16 años y la dividieron en 3 grupos. Uno de los grupos solamente se llamaba el de ejercicio físico, eran adolescentes que hacían zumba o gimnasio o solamente salían a correr. Había otro grupo que era un grupo de deportistas, ya deporte de alto rendimiento como halterofilia, gimnasia o atletismo, y había un grupo de sedentarios. Y después de tomarles estas pruebas y posterior a todo el proceso de evaluación, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, encontraron que había un mejor desempeño en ellos. ¿Y qué era lo que mejoraba? Bueno, mejoraba en términos generales en el grupo que hacía ejercicio físico y en el grupo de deportistas de alto rendimiento, por supuesto, por encima del grupo de sedentarios. ¿En qué procesos? En la atención, en las funciones ejecutivas y en la memoria. Algo importante de este estudio que me parece que hay que resaltar, y es que para poder que tengamos mejores efectos en la memoria, sí se requiere que haya una actividad física de mayor impacto, de más exigencia para tener un mayor impacto. Bien. También hay algunas otras investigaciones y sobre todo metaanálisis donde hicieron una revisión de muchos artículos y en ellos coinciden con que más del 70% de esos artículos hablan de que el efecto del ejercicio físico siempre va a ser positivo, sobre todo pues en estos 3 procesos: atención, funciones ejecutivas y memoria. Y más adelante les voy a hablar un poco también por qué la memoria resulta tan importante y por qué es bueno que nos veamos beneficiados con el ejercicio físico en la memoria principalmente. Entonces, ya para entrar como más en detalle, bueno, yo les voy a contar cuáles son esas modificaciones estructurales y las modificaciones funcionales que se van gestando en nuestro cerebro en la medida que practicamos algún tipo de actividad. Para comenzar, les voy a contar cuáles son esas modificaciones estructurales, pero quiero aclarar que yo voy a hablar de unas estructuras anatómicamente muy puntuales que participan no solamente en todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo motor, por supuesto que participan en muchos otros procesos,
pero lo que sucede es que estas son las que son más relevantes y también tendría que incluir muchas otras. Y más adelante, después de que les hable de las modificaciones estructurales, vamos a ver cuáles son esas modificaciones a nivel funcional. Bien, para empezar, entonces acá tenemos los ganglios de la base, los ganglios basales. Los ganglios basales son estructuras neuronales subcorticales, están más en el cerebro medio y son especializadas en procesar información sobre el movimiento. ¿Qué son los ganglios basales? Bueno, son estas estructuras que tenemos acá en la imagen, como el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, varios complejos del tálamo y los núcleos subtalámicos. ¿Bien? ¿Y cuál es la función principal? Ellos son los que inician, integran y orientan el movimiento. Además, estos son los encargados de regular el tono muscular, de realizar los movimientos finos, los movimientos coordinados, los movimientos inconscientes, como por ejemplo el balanceo de las manos cuando caminamos. Y también los movimientos automáticos que requieren de un aprendizaje previo, que están más relacionados con la memoria procedimental, que puede ser, por ejemplo, andar en bicicleta. Bien. Por otro lado, tenemos el sistema límbico. El sistema límbico también está ubicado en el cerebro medio. Y el sistema límbico ya es un conjunto de estructuras que generan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Entonces acá nos encontramos frente a un sistema que es muy importante en el procesamiento de las emociones. Acá tenemos, ¿qué pasa con el sistema límbico? El sistema límbico es muy amplio, todavía no hay un consenso universal que nos diga cuántas son las estructuras que conforman el sistema límbico, porque se dice que es un poco más de 15 estructuras, pero de las que les voy a hablar acá son las que ya están definidas, de que sí pertenecen al sistema límbico y que son muy importantes en todo esto que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Estas cuáles son? Vamos a hablar del giro cingulado, de la amígdala, del hipocampo, del septum, también se encuentra el bulbo olfatorio, el hipotálamo y los cuerpos mamulares. Bien, primero vamos a hablar de la amígdala. La amígdala es una estructura muy pequeñita situada en la parte más anterior del sistema límbico. Es esta que tenemos acá de este lado. Y es la encargada de procesar y almacenar las reacciones emocionales. Todas nuestras emociones, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, están procesadas por la amígdala. Y que es muy importante que hace la amígdala. La amígdala se activa fundamentalmente cuando estamos en una situación de peligro, y allí es donde empiezan a activarse todos los procesos de vigilancia, de huida o de paralización. ¿Bien? Entonces, sobre todo en esto, cuando nosotros estamos en una situación de peligro, la amígdala es la que nos avisa que es cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que responder frente a esa situación que representa un peligro para nuestro cuerpo o para nuestra supervivencia principalmente. ¿Bien? Por eso se considera que la amígdala es fundamental para la preservación. También tenemos el hipocampo. El hipocampo es una estructura ubicada en el lóbulo temporal y es una estructura que resulta fundamental a lo largo de la vida, porque allí es donde se forman los nuevos recuerdos y los nuevos aprendizajes. Sobre todo los que tienen que ver con la memoria explícita, con todo lo episódico, lo que nos sucede, las experiencias que tenemos, todos esos aprendizajes que vienen muy de la mano de la amígdala. El hipocampo es muy importante, estas dos estructuras son fundamentales, la amígdala y el hipocampo, porque trabajan muy de la mano. ¿Qué necesito yo para formar nuevos aprendizajes? Necesito haber tenido una experiencia emocionalmente impactante para que eso pueda activarse, pueda activar el hipocampo y pueda pasar a mi memoria a largo plazo. Entonces, por eso, los aprendizajes requieren de mucha novedad, requieren de
cosas muy positivas y muy dinámicas para que pueda haber aprendizaje realmente. La repetición y la repetición, eso no contribuye y no favorece mucho el aprendizaje. ¿Qué pasa en estas dos estructuras? Estas dos estructuras son altamente sensibles o tienen muchos receptores para el cortisol. El cortisol es una sustancia que secretamos en el cerebro cuando estamos frente a niveles de estrés o cuando estamos bajo mucha presión, pero fundamentalmente frente al estrés. Por eso, cuando uno muchas veces quiere acceder a una memoria, pero si uno está muy estresado, a uno le cuesta recordar. Por ejemplo, cuando uno quería presentar o uno estaba presentando un examen en el colegio o en la facultad, uno estaba demasiado estresado y uno había estudiado mucho, y después era como que se le borraba la información a uno, y no porque no la tuviera, sino porque los niveles de cortisol estaban tan altos que no me permitían acceder a esa información. Cuando ya uno estaba tranquilo y relajado y se había salido del examen, ¿qué pasaba? Volvían toda la información, todo eso decía, uy, pero ¿cómo así? Si yo sí me lo sabía, ¿sí? Entonces, todo esto era porque seguramente estaríamos mediados por el cortisol. Quizás los niveles de cortisol míos en estos momentos son muchísimo más altos que los que están teniendo ustedes en este momento del otro lado. Bien. Y también en el sistema límbico tenemos el giro cingulado. El giro cingulado es esta estructura que vemos más en la parte superior, que hace toda una curvatura. Y el giro cingulado es muy importante porque es el que activa las redes neuronales que me conectan el sistema límbico con la corteza cerebral. Entonces este es como el puente, como la comunicación entre ese cerebro medio y la corteza, que es la más especializada. ¿Qué es lo que hace el giro cingulado? El giro cingulado inicia el comportamiento a metas motivantes, participa en el razonamiento, en el control ejecutivo, en la toma de decisiones, pero sobre todo en la toma de decisiones distintas a las ya conocidas, porque muchas veces, o sea, tenemos la toma de decisiones de lo que ya sabemos cómo se tiene que desarrollar, de lo que ya conocemos previamente, pero el giro cingulado nos ayuda fundamentalmente a tomar decisiones distintas. ¿Qué capacidad tengo yo de ser flexible y de cambiar una decisión y hacer otra cosa diferente para ver si me sale mejor? Bien. Y del control ejecutivo. Hay dos cosas también fundamentales que hace el giro cingulado, y es que este se activa ante el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Es como el mediador entre cuando hacemos alguna actividad, cuando hay algo que no nos sale, cuando algún chico en la escuela quiere hacer algo y no le sale bien. Ese chico tiene dos opciones: seguir intentándolo, corregir y mejorarlo, o sencillamente abortar la actividad y decir no lo hago más porque no puedo. Cuando nosotros decimos, voy a pensar, voy a intentar hacerlo de otra manera, acá es el giro cingulado el que está mediando esto, está participando en esa mediación de conflicto. Para no dejar de hacerlo y para poder que mi corteza cerebral me ayude a analizar y a interpretarlo de una manera distinta para poder realizarlo diferente y si puedo mejor. Bien, pero también es el que supervisa tareas. Entonces es, ¿cómo actualizo yo mi respuesta en función de la demanda? ¿Cómo actualizo yo lo que estoy haciendo de acuerdo a lo que me están pidiendo? Porque no siempre tenemos que responder de la misma manera frente a todas las cosas. Bien. Y entonces, después de pasar un poco por el cerebro medio, por los ganglios basales y por el sistema límbico, pues llegamos a la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa que tenemos en el cerebro y es la más desarrollada en el cerebro humano. Nuestra corteza está dividida por lóbulos, surcos y circunvoluciones y tiene distintas áreas. Tiene las áreas de asociación unimodal, que son las que se encargan como de percibir la información, y tenemos áreas de asociación multimodal,
que son las más especializadas y son las que ayudan a integrar toda la información que viene de afuera. Bien. Gracias. Acá tenemos dos áreas que en todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor y en la coordinación son muy importantes. Tenemos las áreas premotoras y el área motora primaria. Tenemos estas dos cortezas, área premotora y corteza motora primaria. ¿Qué hace el área premotora? El área premotora es la que permite planear, programar e iniciar el control del movimiento. Entonces, el área premotora es fundamental para poder guiar ese movimiento que se va a realizar. Pero finalmente, ¿quién es el que realiza el movimiento? El encargado de realizar el movimiento es la corteza motora primaria. Es el que gestiona y ejecuta el movimiento voluntario. Entonces, acá les voy a poner un ejemplo. Yo quiero lanzar la pelota. Esto que yo pensé, lanzar la pelota, era como lo más complicado que tenía que hacer. El solo hecho de pensar toda el área premotora o el área motora suplementaria, ¿qué hizo? En cuestión de segundos o milisegundos, tuvo que procesar, bueno, voy a lanzar una pelota, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir la fuerza con la que la voy a lanzar, cómo voy a hacer el movimiento de los dedos, qué tanta contracción del músculo tengo que emplear. Esto lo hace la corteza premotora. Primero es cómo voy a planear eso que voy a hacer. Cuando yo ya lo hago, cuando yo ya lanzo la pelota, ya es la corteza motora primaria la que lo hizo. Pero tuvo que estar guiada previamente por el área premotora, por la corteza premotora. ¿Qué son estas dos que tenemos acá? La corteza premotora está un poco más anterior, es esta que tenemos acá como en violeta, en lila. Este es el área premotora, que está un poco más anterior, más cerca de todos los lóbulos frontales. Y ahí pegadita atrás tenemos el área motora primaria. Muy bien. También tenemos todos los otros lóbulos, pero yo me voy a enfocar en el lóbulo frontal. Y acá tenemos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se divide en tres partes: la ventromedial, la dorsolateral y la orbitofrontal. Y cada una de estas partes se dedica a unas funciones muy específicas. ¿Pero qué tienen en común? El córtex prefrontal es fundamental para todo. Esto es lo que nos diferencia de las otras especies, porque acá es donde nosotros procesamos toda la información, donde podemos tener todos los procesos de análisis y síntesis. El raciocinio en sí mismo se lo debemos a esta corteza, a la corteza prefrontal. Bien. Entonces, acá les coloco esta imagen para que, o sea, estamos frente a un cerebro que tiene un montón de cosas para decirnos, un montón de cosas para que descubramos y también para que aprovechemos. Porque tendremos que pensar que esta corteza prefrontal, que es la más desarrollada en nosotros, que es la que tiene funciones más complejas, ¿qué es lo que hace? Ese conjunto de habilidades que constituyen las funciones, se llaman funciones ejecutivas, porque son unas funciones de orden superior y están controladas por esos circuitos de la corteza prefrontal. Y si bien esa corteza prefrontal requiere la participación de otras estructuras que están implicadas en el control ejecutivo, o también el córtex cingulado, que era el giro cingulado del que les hablaba anteriormente, los ganglios basales, es muy importante que el área prefrontal sea un área sana, que sea un área bien desarrollada, pero ¿qué generalidad tiene la corteza prefrontal? Que esta madura más lentamente. Es decir, la maduración de esta área
se va dando con el tiempo y por eso a veces hay muchas experiencias que terminan es de entenderse y de desarrollarse en la adolescencia, porque es el área que más tarde se madura. Esto es un poco eso que les estoy diciendo. Hay una evidencia sólida de que esas funciones ejecutivas y de control que se gestionan principalmente desde las zonas frontales del cerebro son susceptibles además de mejorar con el ejercicio cardiovascular, tanto en niños como en personas de edad avanzada. Y si tenemos en cuenta que el hecho de hacer ejercicio cardiovascular nos ayuda a nuestro sistema muscular, a nuestro sistema esquelético, pero también tenemos una zona frontal que resulta fundamental para el razonamiento, para poder interpretar las vivencias, para poder tener un lenguaje coherente. Entonces, esto ahí es importante que también lo estimulemos en nosotros mismos y en otras personas, porque además a lo largo del tiempo, esto que hagamos hoy o esto que se hace cuando uno está más joven, seguramente va a tener muchos resultados y va a repercutir mucho en el futuro, en las edades más avanzadas. Así que, ¿cuáles son esos procesos cognitivos que se alojan sobre la corteza prefrontal? Estos entre otros, ¿no? Tenemos la atención, la memoria, el lenguaje, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la planificación, la regulación emocional, que resulta fundamental, sobre todo en los chicos más chiquitos, que a veces es lo que más le cuesta, o la regulación emocional y el control inhibitorio. Bueno, a veces es eso. ¿Qué hacemos como profes cuando tengo un chico que no quiere hacer una actividad o que es rebelde o que es oposicionista, que es desafiante? Es porque todas estas áreas están más en las áreas anteriores del cerebro y son más tardíamente desarrolladas. Entonces ahí es un poco jugar con las estrategias de qué puedo hacer con eso desde el aula. Y la flexibilidad cognitiva y sobre todo la velocidad de procesamiento de la información. En esto también es algo importante porque es bueno, yo qué tanto me tardo en procesar la información que estoy registrando. Y muchas veces a través del ejercicio físico, de ser consciente del dominio de mi cuerpo, yo puedo empezar a procesar la información de una manera diferente. Y todo esto, mira, que si bien lo vemos, o sea, o si yo lo quisiera ver de una manera aislada, pudiera pensarlo solamente como que, bueno, es un chico que resultó más rápido porque yo le dije que corriera 100 metros y lo hizo en 10 segundos o en 20 segundos. Bueno, vamos a mejorar la marca. Bueno, pero además de mejorar esa marca, también puede ser que eso me esté ayudando a mejorar la velocidad, no solamente de correr 100 metros, sino que yo pueda procesar otro tipo de información proveniente de otras fuentes de una manera más eficiente. Entonces, para contarles un poco, o sea, como para ponerles en un gráfico lo que tiene que ver con estas funciones ejecutivas y cómo lo hacemos nosotros en la práctica casi que diariamente. Siempre vamos a pensar en una acción, tenemos un plan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a llevar a ejecutarlo, pero antes de ejecutarlo yo tengo que pensar cómo lo voy a realizar. Tengo que programar cómo voy a hacer ese plan, cómo lo voy a ejecutar. Cuando yo hago ya la ejecución puede ser de 3 órdenes. Puede ser una ejecución motora, una ejecución verbal o una ejecución cognitiva. Después yo tengo que controlar la gestión, es decir, de acuerdo a los modelos previos, a lo que yo ya conozco, o desde mi experiencia o a los modelos teóricos, entonces yo acá hago la comparación de modelos. Y según esa ejecución que yo tenga que hacer, entonces yo puedo pararme y decir, bueno, tengo que corregir algo porque según el modelo previo que yo tengo registrado no coincide. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esta comparación de modelos muchas veces tenemos que volver al plan, porque es como yo tengo un objetivo y en la medida que voy haciendo el objetivo, que creo que estoy desarrollando ese objetivo, lo que a veces nos pasa es que nos vamos yendo de ese objetivo, ¿sí? Nos vamos alejando de ese objetivo inicial. Entonces, esta comparación de modelos me permite
reflexionar sobre si lo que yo me propuse inicialmente lo estoy haciendo. Y acá estoy realizando entonces un monitoreo. Hago el primer monitoreo y en ese monitoreo tengo la posibilidad de corregir, pero ya en la práctica. Yo ya sé si lo que me había propuesto coincide o no con lo que estoy haciendo y ahora voy y lo corrijo. Y después de esta corrección puedo pasar a un segundo monitoreo, que en este segundo monitoreo ya es basado en lo que hice, en la experiencia que tuve, para saber si en la próxima vuelvo a proponerme el mismo plan de acción o si tengo que hacerle alguna modificación. Yo les voy a mostrar un video para que entendamos un poco, porque a veces es desde las habilidades más básicas que este cuadrito lo ponemos en práctica siempre. A veces desde las habilidades motoras básicas estamos empleando todo esto. Y después voy a volver a él para explicarles un poco, bueno, cuáles son las áreas que participan en cada uno de estos pasos que tenemos acá. Acá van a ver, es un video de unas niñas de la escuela que están realizando una actividad propuesta por su profesor de educación física. No se está reproduciendo, Carolina. ¿Cómo? ¿Se ve bien? No se está reproduciendo, todavía está la diapositiva. Bueno. Vamos a ver. Tendrías que cerrarla y abrirla el video. ¿Ahí se ve? No. Seguís No. con la diapositiva. Tendrías que cerrarlo el Power y abrir el video nada más. Ahí ¿Ahora está. Sí. Bien. Ahí ya voy a volver a colocar la presentación. Bien. ¿Ahí sí se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Bien. Entonces, retomamos esto y en este video que les acabo de mostrar, vemos que es una actividad que se propone en una clase de educación física en la que había un plan. ¿Qué era lo que tenían que hacer las niñas? Bueno, tenían que hacer un giro y para eso seguramente previamente el profesor les había mostrado
cómo tenían que hacerlo, cuáles eran los pasos que tenían que seguir, que había que levantar las manos, que tenían que apretar seguramente los pies para poder sostener la pelota, que había que inclinarse hacia adelante, guardar la cabeza. Así que cada una de ellas, ¿qué tenía que hacer? Bueno, primero, ¿el plan cuál era? Girar sobre la colchoneta sin soltar la pelota que tengo entre las piernas. ¿Cómo lo hago? Entonces ahí era donde cada una tenía que en su cabeza ir procesando toda la información para poder desarrollarlo. Y entonces acá, ¿cuáles son las áreas que estaban involucradas? ¿Cuál era en ese cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, tenemos la corteza premotora. La corteza premotora tenía que primero organizarse para guiar ese movimiento y después la corteza motora primaria era la que ya iba a realizar, a ejecutar eso que la corteza premotora le estaba indicando. Claramente, pues esto era una ejecución motora. Y acá, en el control de la gestión y en la comparación de modelos, ¿cuáles eran los modelos? Bueno, seguramente uno de los modelos era pensar si lo estoy haciendo, si estoy inclinándome hacia adelante lo suficientemente necesario, o si estoy guardando la cabeza como debería, según como me lo explicó el profesor. O según como yo estoy viendo a mis otras compañeras realizar ese movimiento. Entonces ahí se hace la comparación de modelos. Seguramente si yo siento o si alguna de estas chicas sentía que no había levantado suficiente las manos o que había rolado muy, muy tempranamente antes de tener adecuada la posición corporal, entonces acá tenía la posibilidad de volver al plano, ¿sí? O de realizar ese monitoreo una vez que ya realizó la ejecución y corregirlo en la próxima. Entonces, cuando yo hago también esta comparación de modelos, ¿qué necesito? Yo necesito ser flexible para saber si lo estoy realizando bien o si tengo que cambiarlo. Entonces tenemos acá, entran a participar ¿qué? El giro cingulado, entra a participar áreas prefrontales, porque es acá donde yo primero tengo que planificar el movimiento. Tengo que ser flexible a ver si tengo que cambiar, pero flexible cognitivamente para saber si tengo que hacerlo de manera distinta. Y cuando yo ya llego y lo realizo y en la corrección pueden pasar dos cosas. En la corrección participan dos sistemas. Uno que es el sistema prefrontal, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, y el otro es el sistema límbico, donde yo puedo decir, según el modelo teórico, lo que yo aprendí, lo que me enseñaron, cómo lo hice. Esto es prefrontal. O el sistema límbico, donde yo digo, según mi experiencia, yo lo hice bien, porque tiene que ver un poco con esas experiencias previas y que fueron emocionalmente impactantes para decirme, lo realicé de la manera adecuada o no. Bien. Bueno, entonces todas estas modificaciones estructurales, toda esta anatomía que les mostré un poco del cerebro, generalmente vienen acompañadas de otros cambios que son más a nivel funcional. Y entonces acá ya vamos a incorporar otro concepto, que es el incremento de la plasticidad y de la potenciación sináptica. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Según la Organización Mundial de la Salud, la neuroplasticidad o plasticidad sináptica o plasticidad cerebral es la capacidad que tienen las células del sistema nervioso de regenerarse morfológica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo acá también podemos tener como un tipo de traumatismos, enfermedades, y permitiendo una respuesta adaptada a la demanda funcional. ¿Esto qué quiere decir? La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse y readaptarse frente a las nuevas experiencias. Nosotros podemos tener una plasticidad, una neuroplasticidad adaptativa, es decir, donde nuestro cerebro se va acomodando positivamente después, por ejemplo, de haber tenido una lesión, o también podemos tener un tipo de plasticidad maladaptativa, que generalmente son las que producen como mayor acentuamiento, como problemas más marcados después de haber tenido algún tipo de lesión.
Y la plasticidad, ¿a qué nos lleva? A otro concepto que se llama la potenciación a largo plazo. Y la potenciación a largo plazo, en otras palabras, no es más que aprendizaje. Es que nuestro cerebro aprenda algo que tiene que hacer nuevo. Bien, por eso se considera que el principal mecanismo de plasticidad es esto, la potenciación a largo plazo, porque es el aprendizaje en sí mismo. Cuando es algo que ya queda para siempre incorporado en mí, esto es la potenciación, que puede ser un aprendizaje de días, de meses o de años, dependiendo del tipo de entrenamiento que uno tenga. Para hablar de bueno, acá les voy a mostrar un poco como de qué se trata esto de la plasticidad cerebral. En esta imagen tenemos, es una representación de lo que sería un cerebro. En el primer cuadrante es un cerebro sin ningún tipo de estimulación, con unas redes neuronales normales, y en el cuadrante del medio tenemos el mismo cerebro después de 2 semanas de ser estimulado, donde ya empezamos a ver mayor ramificaciones y mayor conectividad cerebral, cómo unas neuronas empiezan a conectarse con otras neuronas. Y acá es donde empezamos a formar lo que serían los circuitos neuronales, que es lo que vemos también acá en el tercer cuadrante, donde ya vemos después de, ya no son 2 semanas, sino de 2 meses de algún tipo de estimulación, puede ser estimulación cognitiva, puede ser estimulación física, cualquiera de las dos nos lleva a tener más conectividad, mayor, una amplia red neuronal que nos ayuda a consolidar todos los aprendizajes. Acá tengo también otra imagen, es otro tipo de representación, en el cual vemos neuronas de izquierda a derecha, neuronas más aisladas, si lo queremos llamar así, y en la medida que van siendo estimuladas y que van generando plasticidad, podemos ver cómo empieza a haber como un entrelazamiento entre ellas. Y eso es lo que hace que sean cerebros más especializados. Todos tenemos estos procesos, ¿no? Todos tenemos neuroplasticidad. Pero ¿qué es muy importante para la neuroplasticidad? Pues yo no puedo dejar de hablarles de los factores neurotróficos, ¿sí? Los factores neurotróficos son un tipo de proteínas específicas que se producen en el sistema nervioso, que pertenecen a la familia de los factores del crecimiento, y lo que hacen fundamentalmente los factores neurotróficos es que le ayudan a las neuronas, a los circuitos neuronales, a la supervivencia, al crecimiento y a la diferenciación. Entonces estos factores neurotróficos primero ayudan a que no se nos mueran las neuronas. Además ayudan a que se multipliquen y después a diferenciarlos, porque nosotros tenemos distinto tipo de neuronas en nuestro cerebro que se dedica cada una a algo distinto. Los factores tróficos más importantes, digamos, o más relevantes son estos. Tenemos el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y la neurotrofina 3, 4, 5 y 6. Pero en lo que a nosotros nos reúne el día de hoy, resulta que el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante, porque este factor es el que más se activa o es el que más se expresa después de realizar actividad física. Pero además es el que más como que se multiplica en el hipocampo. Esa estructura de la que les hablé anteriormente, que está relacionada con la formación de nuevos recuerdos, de las nuevas memorias y del aprendizaje. Entonces, acá encontramos una asociación muy importante entre esto, ¿dónde vemos la unión más importante de la actividad física con nuestro cerebro? Bueno, este factor neurotrófico derivado del cerebro, que las siglas son BDNF, pero por sus siglas en inglés, son muy importantes porque este factor neurotrófico es el que nos ayuda, que se activa mucho cuando hacemos actividad física, pero además esa activación se va a ver muy bien representada en el hipocampo, donde vamos a formar ¿qué? Nuevos recuerdos y nuevos aprendizajes.
Acá les quería mostrar también un poco lo que tiene que ver con un estudio de resonancia magnética funcional. Del lado izquierdo tenemos un cerebro en reposo y del lado derecho tenemos un cerebro después de haber hecho 20 minutos de caminata. Bien, entonces vemos cómo se activan ciertas áreas y esto es lo que hace la actividad. Esto es un poco como para representarlo, pero seguramente, y dependiendo del tipo de actividad que se realice, se activan no solamente áreas parietales, se van a activar muchísimas otras áreas. Entonces miren que tenemos un impacto muy grande en nuestro cerebro después de realizar algún tipo de ejercicio, de actividad física, de deporte. Bien. Entonces la repetición de un entrenamiento específico durante un largo tiempo, ¿a qué nos va a dar lugar? A mayores conexiones y a transformar esa estructura cerebral. Cuando se realiza algún tipo de actividad de manera repetida, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar plasticidad. Pero cuando genero plasticidad, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de nuevas conexiones nerviosas. Estoy hablando de una transformación de toda mi estructura cerebral y esto a lo que me puede estar llevando es a tener un cerebro más efectivo, a ser más eficiente, a ser más productivo. ¿Y qué pasa? Entonces todo esto, ¿dónde lo tenemos que llevar? A las aulas, al patio del colegio, a aplicarlo con todos nuestros chicos, ¿sí? Y que evidentemente el rendimiento académico se ve muy favorecido por la actividad física. De hecho, hay neurólogos, hay médicos que sugieren que ni siquiera las clases de educación física, sino también en las clases de las otras materias, de ciencias, de matemáticas, tendría que realizarse como lo que llamamos las pausas activas, donde el chico pueda moverse, donde pueda tener algún tipo de experiencia positiva, desde algo que le ayude a levantar el estado de ánimo para que pueda aprender, ¿sí? No solamente que los chicos ingresen a un aula y empiecen a seguir instrucciones y empiecen a repetir lo que todos los días hacen, sino que haya algo novedoso. Y en esto sí quiero hacer un poco de hincapié. Porque recuerden que un estudiante estresado, un estudiante presionado o incómodo, casi que va a bloquear sus áreas prefrontales, que son las que nos ayudan en todo esto de aprender, y se va a estresar, por lo tanto el cortisol se va a incrementar y no tenemos posibilidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proponerle a los chicos? Y esto es Carolina, discúlpame un segundito, Carolina, disculpa que te moleste. Pedimos, por favor, si pueden apagar, cerrar los micrófonos para seguir con la ponencia. Adelante, Carolina. Disculpa. Está bien. Entonces, como les iba diciendo, tener un estado de ánimo adecuado es fundamental para que los chicos aprendan. Porque cuando están muy estresados cuando están desmotivados, es como que las áreas frontales se inhabilitan y no voy a poder aprender. En cambio, que si yo estoy en un ambiente que me motiva, que me permite tener un estado emocional positivo, esto también va a incrementar las posibilidades del aprendizaje. Bien. Entonces, acá en términos generales, y ya para ir cerrando un poco la charla, la actividad física genera una serie de respuestas que incrementan el rendimiento cognitivo. ¿Y desde dónde lo vemos? Lo vemos desde el incremento del flujo cerebral. Tenemos mayor concentración de nutrientes, mayor oxigenación cerebral, incrementa la temperatura. Además, tenemos un aumento de los neurotransmisores, que estos ayudan y también nos posibilitan a que tengamos mejores conexiones nerviosas. Hablamos de la plasticidad neuronal. Hay un incremento de estos factores neurotróficos, que además estos factores neurotróficos, como yo les decía, cuando los vemos incrementados en el hipocampo, además terminan siendo factores protectores, son factores neuroprotectores
porque en las edades avanzadas, cuando hablamos de deterioros cognitivos, cuando empezamos a perder la memoria, es el hipocampo el que se está viendo afectado directamente. Por eso es fundamental que mantengamos los factores neurotróficos altos, que mantengamos los factores neurotróficos activados para que estos me posibiliten mantener saludable el hipocampo y yo tenga menores probabilidades de tener deterioro cognitivo en la medida que uno va creciendo. Bien. Esto también nos ayuda al incremento de la vascularización y de la neurogénesis, que es el crecimiento de nuevas neuronas. ¿Qué es lo que se sugiere entonces? Que el ejercicio físico tenga componentes cognitivamente exigentes, porque esto va a resultar más favorable para el cerebro, ¿sí? Porque los que requieren un menor esfuerzo cognitivo, pues no va a ser tan interesante para el cerebro. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro, en la medida que nosotros vamos teniendo unas rutinas, el cerebro va haciendo sus propios caminos hasta que lo aprende, y cuando el cerebro lo aprende empieza a trabajar de una manera automática. Entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer y empieza a hacerlo siempre de la misma manera. Por lo tanto, el gasto energético que tiene el cerebro cuando es algo que ya está aprendido, pues es mucho menor. Pero ¿qué necesitamos? Que el cerebro esté activo. Entonces, por eso siempre tenemos que proponerles cosas nuevas. Quizás muchos de ustedes han escuchado todo esto de la gimnasia cerebral. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cepillarnos los dientes con la mano contraria a la que lo hacemos normalmente. Cambien el camino que nos lleva al trabajo. Y parecen cosas muy sencillas, pero quizás si muchos de ustedes han hecho el ejercicio o los invito a que lo hagan, cuando nosotros cambiamos esas rutinas, le estamos dando al cerebro la posibilidad de que se active, de que trabaje, de que se desarrolle de una manera más adecuada y que pueda tener como más activación, que es lo más importante, ¿bien? La actividad cardiovascular demuestra también correlaciones positivas en cuanto al incremento del aprendizaje. Y la distribución de breves periodos de actividad física organizada estratégicamente va a optimizar el rendimiento en tareas escolares que requieran de control cognitivo, de atención y de la memoria. ¿Bien? Entonces esto es lo más importante también para que lo llevemos a la escuela, a los colegios, para que todos los estudiantes se vean beneficiados desde su aprendizaje en todas las áreas, pero la actividad física juega un papel protagónico en eso. Y no sé si realmente todas estas otras áreas que no están tan vinculadas a la actividad física son tan conscientes de la importancia que tiene en el desarrollo cerebral. Bueno, eso quería contarles. Muchas gracias. Bueno, gracias, te agradecemos, Carolina, por la excelente ponencia. Y antes de pasar a las instancias de preguntas, queríamos mencionar que está presente en la sala el señor Darío Guevara, es entrenador de gimnasia artística femenina, integrante del cuerpo técnico de los Juegos Olímpicos el año 2000, 2004, 2016, coordinador del Centro de Entrenamiento Gimnástic, profesor de las cátedras de entrenamiento, didáctica, planificación del Instituto Superior de Deportes, profesor de la Cátedra de Gimnasia de la Universidad del Salvador, Universidad José C. Paz, Instituto San Martín Jeva, ISEF Hugo Quinn, ISEF Romero Brest. Gimnasia artística a cargo del entrenador de la selección nacional. Bueno, Dante, pasamos a las instancias de las preguntas. Te cedo la palabra. Dante. Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muy clara tu exposición y así lo reflejan las decenas de mensajes que están llegando por Facebook. Hay 250 personas en este momento participando de la charla. Lamentablemente el Zoom nos queda chico siempre. Bueno, tenemos algunas preguntitas y agradecerle a Darío también que está presente hoy. Bueno, Carolina, acá preguntan, por ejemplo, ¿qué sucede con la neuroplasticidad en el Alzheimer? Bueno, cuando nosotros hablamos ya de un proceso de demencia, cuando ya hablamos de Alzheimer,
ya estamos hablando de un proceso de deterioro, ¿sí? No quiere decir que hayan redes que no se estén, o sea, que no haya neuroplasticidad, pero ¿qué pasa? Que todas estas áreas que se están deteriorando puntualmente, en el Alzheimer, por ejemplo, que es donde vemos el hipocampo, eh, lo que sucede acá es que tenemos otras sustancias que están proliferándose en nuestro cerebro, que son las que están siendo dominantes. Entonces, un poco ahí podríamos hablar es de neuroplasticidad maladaptativa, porque si bien tenemos neuroplasticidad, lo que domina es una sustancia distinta, es otra sustancia que se empieza a secretar de una manera más exponencial de la que nosotros necesitamos, porque todos tenemos esa proteína, pero tenemos que tenerla controlada. Cuando ya hablamos de un proceso de Alzheimer, es porque esa proteína está disparada y es muy difícil que vuelva a los niveles normales. Bien, bueno, por acá tenemos otra pregunta del profe José Luis Massa, que es de acá de Vicente López, y pregunta si imaginar el movimiento, dice interpretarlo mentalmente, activa el área motor primario. Sí, hay investigaciones que se han hecho sobre eso y es bien interesante. Esto se ha estudiado sobre todo en los deportistas de alto rendimiento y sí se puede llegar a hacer. Muchas veces cuando hay un deportista que, por ejemplo, se lesiona y tiene que estar por fuera 2 o 3 meses, utilizan estas técnicas de visualización para ver cómo realizaría el movimiento. Por ejemplo, por decirles alguna cosa, el levantamiento de pesas. Entonces es un deportista que se lesionó, no puede entrenar hasta que su músculo no esté sano, no esté recuperado. Pero ¿qué pasa? Puede hacer un ejercicio de visualización en el que él se imagina cómo tiene que realizar todo el movimiento del levantamiento de la pesa y lo hace de manera correcta. Y se activan las mismas áreas cerebrales que se activarían como si lo estuviera haciendo físicamente, o sea, como si lo estuviera haciendo de verdad. Pero esto sucede principalmente, o sea, ¿quiénes son los que estos deportistas de alto rendimiento que son más entrenados, que tienen más experiencia, es a los que más puede llegar a pasarles? Los que son deportistas o no deportistas, realizan algún tipo de actividad física, puede ser que se activen áreas, pero no se activan las áreas más especializadas. Aquí es como que el cerebro empieza a buscar un poco de todo lado para ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Espero que haya sido claro. Bien, bien. Darío, ¿querés agregar algo vos que sos un especialista del alto rendimiento en este tema, esta pregunta? Gracias, Dante. Perdón, gracias, Carolina. Excelente el aporte tuyo. Para estos momentos es ideal lo que acabas de decir. Y me metía en la cámara para poder aportar algo, porque realmente es específico como lo estás detallando. En estos momentos, por ejemplo, de pandemia, nosotros, con el caso de las nenas de la selección, hacemos un entrenamiento de visualización terriblemente. Lo hacemos también cuando están lesionadas, como decías vos, e incluso lo hacemos previo a la situación de competencia. Antes de subir al aparato, hacemos ese momento, que las series de gimnasia duran como mucho 1 minuto 30 en competencia específicamente. Y ellas lo revisan en su cabeza así, visualizando previamente segundos antes de entrar a la competencia. Por eso quería aportar lo que es excelente esto que estás diciendo, porque es así. Gracias. Gracias, chicos. Bien, bueno, por ahí hay algunas preguntas por ahí un poquito técnicas que tienen que ver con el entrenamiento, capaz que podés sumar algo más. Carolina, acá nos preguntan, a veces suele ocurrir que los chicos fijan errores técnicos de una técnica deportiva a edad temprana. Entonces, cuando son más grandes, bueno, vienen ya con ese defecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, un lanzamiento, una pelota de básquetbol o una técnica de handball. Entonces, la pregunta que nos hacen es si se pueden corregir esos errores técnicos en la cabeza de los chicos, ¿no es cierto? Si quedan muy fijados. Sí, sí, claro que se pueden corregir. Principalmente, pues habría que descartar que no haya algo estructural, que no haya algún tipo de daño de base. Pero una vez que uno descarta esto, claro que se puede corregir. La práctica, ahí sí es como el dicho, la práctica hace al maestro.
Así que si no lo pudimos hacer la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera, le vamos a exigir al cerebro de que sí puedo llegar a hacerlo, y es un poco también la voluntad y proponérselo porque se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quizás hay que variar las estrategias, porque tenemos que tener en cuenta que no todas las estrategias sirven para todos los chicos, y eso también es importante. Entonces tengo que ver el caso a caso, porque lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. La facilidad con la que un chico aprende según la manera en la que yo se lo estoy enseñando, por ahí no es la mejor manera para el otro. Entonces son algunas variables que hay que tener en cuenta, pero sí que se puede hacer, sí que se puede mejorar. Bien, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Preguntan si se puede planificar el entrenamiento de la corteza cerebral, dice, a través de ejercicios aeróbicos. Sí, sí, claro que se puede hacer. O sea, entrenar la corteza prefrontal lo hacemos todo el tiempo, y lo hacemos a través del ejercicio. Sí, podemos hacer ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, pero no solamente con esto, también cambiándole un poco las rutinas a nuestro cerebro. Estos caminos que yo les conté que ya estaban formados en nuestra cabeza, entonces tenemos que sacarlos es un poco de ese camino, o tenemos que ponerle algún obstáculo al cerebro para que el cerebro se active, porque de esa manera estamos entrenando y estamos estimulando las áreas prefrontales. No podemos dejarlo en esa comodidad, porque el cerebro también es perezoso. A veces uno dice, no, si yo ya sé que estiro la mano y tengo las cosas ahí, entonces no tengo que hacer otra cosa. Pero cuando yo sé que tengo que levantarme, tengo que ir a buscarlo, tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer, entonces eso le está exigiendo a mi cerebro otro nivel de procesamiento. Y eso es lo que hay que hacer. Y también lo hacemos también con las tareas cognitivas. Entrenamos nuestras áreas prefrontales con todas las tareas cognitivas que hacemos, con los nuevos conocimientos, cuando nosotros leemos algo nuevo, cuando nosotros exploramos nuevas posibilidades. De esa manera estamos entrenando también nuestra corteza prefrontal. Bueno, bien, esas eran todas las preguntas que teníamos. Vamos redondeando. No sé si Darío querías agregar algo más. Sí, me gustaría agregar algo con respecto a esto que dice Caro al final, que yo vengo del deporte que es específicamente cerrado, es la gimnasia, es súper analítico y se repite siempre lo mismo, y quizás algunas de las preguntas fueron destinadas a esto, ¿no? De tener la mala suerte de tener gimnastas que adoptan errores en edad temprana y uno se cree que no se pueden llegar a corregir. Y sí, es como dijo Caro, con la misma lamentable suerte de que cometí el error de fijar ese error, puedo llegar a encontrar la solución, también volviendo a repetir y volviendo a generar patrones motores que me saquen de esa situación y tratar de buscar la situación diferente. Pero yo también invito en la gimnasia que se busque la situación abierta. Por más deporte que sea, por más cerrado que sea el deporte, invitarlos a los entrenadores del deporte cerrado a generar situaciones abiertas también, porque eso permite otras soluciones y mayor capacidad de respuesta, llegado el momento por ejemplo, de algún error a tener que corregir. Bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a leer acá algunos mensajes que hay en el chat que me gustaría compartirlos con ustedes. Lisette Silva y Lorena Casanova hacen un aplauso virtual para Carolina. Santi Fraga, excelente, muchas gracias, muy enriquecedora la ponencia. Alejandro Arias, muy buena ponencia. Carolina, felicitaciones. Rosa Campos, aplaude, gracias Carolina. Vani, Lorena Casanova, gracias Carolina. Excelente, Carolina, aplausos para Carolina, se entendió todo perfectamente. Julia Olmos, muy bueno, muchas gracias. Juan Chango, muy bien, Carolina, gracias. Oscar Dro, que es el presidente del Comité Paralímpico Argentino, excelente ponencia, muy clara. Gracias, Carolina, gracias, equipo del Frente. La profe Sofía también envía saludos. Sofía Jiménez de Olivos, excelente presentación. Alejandro Bianco, que es un profe muy reconocido y destacado de la provincia de Córdoba. Alfredo Durán, excelente aporte, profe, las técnicas de visualización, bueno, lo que hablamos recién. Daniel Mamaní de Salta, excelente. Carolina, muchas gracias por compartir con nosotros esta temática tan importante para el desarrollo de la motricidad. Bueno, excelente ponencia. Mabel también, muchísimas gracias. Tucumán, envían aplausos. Bueno, Darío, bueno, muchas gracias. Hay bastantes
reconocimientos. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y voy a mencionar, ¿sí? Mabel, si me permitís, Sí. de dónde estuvieron viendo. ¿Sí? Conectados. Y Conectados. mandando saludos. Sí, continuamente mandando saludos de diferentes lugares. Te paso a nombrar desde Chaco, Villa Concepción, Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza, Puerto Iguazú, Misiones, Unquillo, Córdoba, desde Paraná, Río Negro, Chaco, saludo desde Club Atlético Barraca Juniors, San Rafael, Mendoza, desde Florencio Varela, Buenos Aires, Concordia, Entre Ríos, desde La Matanza, General Roca, Río Negro, Santiago del Estero, Comodoro Rivadavia, Chubut, Santa Fe, desde Colombia, Salta presente, desde Formosa, Humberto Primo, Santa Fe presente, desde Rosario, Palpalá, Jujuy, desde Machagay, Chaco, La Rioja, desde Capitán Bermúdez, Esquel presente, desde Rufino, Santa Fe, Andalgalá, Catamarca, desde Pérez, Santa Fe, Rufino, Santa Fe, desde General Pinedo, Chaco, La Plata, Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario, desde Chile, Las Grutas, Río Negro, Villa Ángela, Chaco, Monterrico, Jujuy, Córdoba y Bragado, provincia de Buenos Aires. Te paso la palabra, Dante. Yo tengo acá saludos de Puerto Asís, Putumayo, Colombia también, Cúcuta, Colombia, Machagay, Chaco, y una barra muy grande que nos viene siguiendo desde el primer día de Arequipa, Perú. Los hermanos peruanos también están conectados, igual que los colombianos. Y también hay un saludo por acá de Boedo, del barrio de Boedo. Así que bueno, gracias. Bueno, vamos redondeando. La mesa, Dante, no te olvides. ¿Cómo? De la próxima mesa, no te olvides. Sí, voy a anunciar, continuamos el miércoles próximo con 2 mesas más que vamos a tener a partir de las 17 horas. Vamos a tener una mesa de gestión pública, que vamos a tener funcionarios políticos que están desarrollando programas deportivos. Va a estar Daniel Luna de Jujuy, que es el director de deporte de Palpalá. Después va a estar también compartiendo el licenciado Ramiro Sutil, que es el subsecretario de Deporte de Río Grande, Tierra del Fuego, el doctor Osvaldo Pérez, presidente del Instituto del Deporte del Chaco, y esta mesa la va a moderar el compañero Daniel Fabricio, el licenciado Daniel Fabricio de Moreno, que está acá presente. Esto va de 17 a 18:30, el miércoles 5. Y después, a las 19 horas, vamos a tener una mesa donde hay proyectos específicos de desarrollo, de gestión, que van a ser, bueno, vamos a tener a la doctora Noelia Leiría, que es la subsecretaria de Planeamiento de Enlace Educativo y Deportivo de la provincia de Misiones. Vamos a tener a la licenciada Adriana Nofal, que es asesora del Ministerio de Gobierno de Tucumán, junto con el licenciado Horacio Anselmi, metodólogo del ENAR, que van a contarnos sobre el programa de la escuela al podio que están desarrollando en Tucumán para detección de talentos. Y después vamos a tener a una joven colega, que es la profesora Ana Clara Isa, es la directora de deportes de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, del municipio, va a estar presente. Y esta mesa la va a moderar el licenciado Daniel Mamaní de Salta. Así que el miércoles a las 17 horas también los esperamos. Mabel, cuando quiera. Bueno, agradecerte, Carolina, por la excelente ponencia. Un gusto tu presencia. Y también a toda la audiencia por participar, por estar conectados y realizar este intercambio tan enriquecedor entre todos. Así que bueno, les deseo unas buenas noches. ¿Cómo? No, nada, quería darles las gracias a ustedes, si me permites un segundo. Darles las gracias a ustedes, de verdad que sí, espero pues que haya puesto como un granito de arena en todo esto, que en realidad el tema de las neurociencias es un mundo, y esto es una partecita nada más de todo lo que hay que explorar y todo lo que hay que seguir descubriendo, y cómo podemos seguirlo integrando a la actividad física y al deporte.
Nada, me alegra mucho que haya gente de Colombia acá, les mando muchos saludos, Puerto Asís, Cúcuta, sé que hay más gente de allá, así que un abrazo grande para todos, a toda la gente de Argentina, que de todo el país que se suma, también muchísimas gracias y sobre todo pues como por acogerme de esta manera y a ustedes por la invitación. Cuenten conmigo cuando lo necesiten. Muchas gracias.